Y regresamos para analizar también lo que es la política nacional a través de uno de los candidatos del Partido Socialista a la presidencia, un precandidato como es José Miguel Insulza, un hombre vastamente conocido en la política nacional, ex agente de Chile por el tema justamente con Bolivia, ex ministro del Interior, ex canciller, una larga biografía, mucho tiempo en la OEA también. Muchos ex, sí, muchas gracias. Pero eso habla de una dilatada trayectoria política, José Miguel. ¿Por qué justamente involucrarse en una carrera presidencial en los momentos en que está viviendo nuestro país, donde hay también una crítica tan fuerte hacia la política y hacia los políticos? Bueno, precisamente porque yo creo realmente si alguna imagen he conseguido forjar es la de un político que no se ha metido nunca en el tipo de líos en que se han metido otros políticos. Yo no he tenido nunca problemas ni de pedir plata a nadie, ni de financiamiento, ni de ninguna cosa por el estilo. Creo haber cumplido un trabajo bueno como ministro. Te lo recordó tanto de Relaciones Exteriores como secretario de la Presidencia, como ministro del Interior por un periodo que fue, en total esos 3 ministerios fueron casi 11 años, ¿no? Por lo tanto creo que la gente puede confiar en que yo haría probablemente un gobierno más tranquilo, un gobierno más de más en que se harían las cosas que se promete hacer. Yo soy una persona que toda la vida nunca me ha gustado prometer en vano ni decir que voy a hacer algo que no se puede hacer. Por ende, deduzco que yo estoy muy dispuesto a hacerlo. Claro, usted por ende percibe que eso es lo que no está ocurriendo hoy. Mire, lo que pasa es que yo creo que lo que está ocurriendo hoy es que las reformas todas se han iniciado y se han iniciado bien, en su gran mayoría, pero salvo algunos detalles de la reforma educacional. El problema es que el pronóstico económico que se hizo al comienzo del gobierno no fue el que ocurrió. Esa reforma probablemente era para un crecimiento de un 4,5%, un 5%, y con un 2% de crecimiento no es posible lograrlo. Por lo tanto, usted, claro, uno lo puede evaluar después de que ha ocurrido, pero ¿qué reformas hubiera hecho y qué reformas no hubiera hecho de la actual administración? ¿Qué cosas habría hecho yo que no son de la actual administración, sino que de antes, de las administraciones anteriores? Yo me habría preocupado de diversificar, más bien de tratar de hacer que la economía chilena transitara un ciclo distinto, cada vez más caracterizado por la especialización y lo que se llama la economía inteligente, la economía del conocimiento, invirtiendo más en ciencia y tecnología, invirtiendo más en fuentes de trabajo en las regiones, como turismo, por ejemplo, por acá, o como todo el área de la salida hacia el Pacífico, en el norte de Chile, es decir, creando fuentes económicas que no fueran las que siempre son. Que no sean las primarias, que no sea solamente la materia prima. El cobre, los minerales, las materias primas, etcétera, que nos ponen a merced del ciclo económico. Entonces, finalmente, cuando el ciclo económico llegó poquito antes de que se fuera, o sea, hasta Piñera, empezaron a caer las exportaciones y los precios de las exportaciones, y hoy día estamos en esa situación. Pero creo que además es necesario entender que con la pura alza del cobre de nuevo, no van a llegar los días felices otra vez, porque esta economía ya está demasiado crecidita como para poder confiar solamente en las exportaciones, en el libre mercado, en el buen manejo de los temas macroeconómicos, etcétera. Tienes una economía con mucho más iniciativa. Tienes un Estado que realmente no solamente subsidie, es un Estado subsidiario, no actúa en lugar de los privados, sino que entra a orientar derechamente la economía para hacerla mucho más productiva y más moderna. Ahora, por lo mismo, la reforma tributaria, la reforma laboral, la misma reforma educacional, ¿usted las hubiera realizado en el escenario que había con el país? A mí la reforma tributaria me parece bien, y vamos a ver cómo funciona ahora con el primer ciclo real finalmente completo, ahora cuando terminemos de pagar nuestras contribuciones todos en abril, vamos a ver si realmente produjo la cantidad de recursos que puede producir con la salvedad que le ponía, y también si efectivamente la distribución de los tributos favorece menos a los sectores más pudientes que pagan una parte mayor. Eso es muy importante. Respecto a la reforma educacional, yo creo que el primer problema de la reforma educacional no ha sido tanto los recursos que se han gastado, sino que la necesidad de enfatizar mucho más el sector público de la educación de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, por ejemplo, la decisión de eliminar el copago en los establecimientos subvencionados y no mejorar la calidad de la educación pública, y lo que hizo fue
reducir aún más la capacidad de los liceos fiscales para competir en esa materia. Yo me preocuparía mucho más de la educación pública y de mejorar la calidad, digamos. Y dejar la calidad de subsidio, digamos, de pagarle de costear la educación de los más pobres que van a los colegios, a las universidades privadas, eso está bien, pero no gratuidad total ahora porque no habría capacidad para hacerla. Gratuidad total como una meta que se conseguirá cuando el país tenga un ingreso per cápita mucho más grande que el que tiene ahora y pague mucho más impuestos que lo que se pagan ahora. José Miguel, ¿qué siente con su trayectoria política? Insisto, que ha estado muchas veces en el gobierno, ahora con un tiempo atrás con un cargo internacional. Cuando ve las encuestas y ve que su candidatura no marca tanto como han aparecido incluso otros candidatos, como un Alejandro Guillé, que en realidad no tiene una trayectoria política como usted, al contrario, un hombre que viene de las comunicaciones y se dispara en las encuestas y se produce toda esta situación. Yo no diría que nadie se ha disparado tanto, francamente. Nadie se ha disparado tanto, salvo en algunas encuestas que somos de poco credibilidad. Nadie se ha disparado tanto. Y yo quiero recordar además que cuando yo inicié mi campaña, declaré mi candidatura en el pleno del Partido Socialista el 25 de noviembre. Y cuando ahí me dijeron las encuestas, dije sí, pues las encuestas a partir de marzo por lo menos. Porque realmente yo no creo que se pueda sacar conclusiones y resultados antes. Todas esas encuestas que han salido ahora se estaban haciendo cuando yo estaba recién lanzando mi candidatura. Y aún así, yo he optado por un camino bien simple, yo he optado por tratar de ser postulado por el partido que en este momento tiene la mayor cantidad de militantes y gente en el país. Y por lo tanto yo espero que ellos me postulen a la presidencia de la República y a partir de ahí empezaré a construir una relación mucho más sólida con el electorado en general. Yo no estoy en una campaña hoy día entre todo el electorado, estoy en una campaña fundamentalmente para alcanzar la nominación en el Partido Socialista. Y eso no se hace por encuestas, se hace por la decisión de los militantes y los simpatizantes. Ahora, Ricardo Lagos, del cual usted fue ministro, él estaba proclamado por el PP, digamos. Lo intentó Ricardo en el PS, no funcionó, está proclamado por el PP, bueno, como él dijo muy bien, está anotado ya en la primaria del 2 de julio, por lo tanto nos encontraremos ahí si es que ahí me nomina el PS. ¿Cuál es la relación suya hoy día con Ricardo Lagos? Pues buena, normal, buena, hemos conversado hace poco, siempre sin grandes problemas. Insisto que las cosas de la política no tienen por qué ser entre enemigos, somos todos aliados y trabajamos todos juntos. Ahora, hay competencia, claro, hay competencia, por decir la democracia. Claro, ahora, tomando en consideración esa candidatura, ¿qué le parece que él quiera ir nuevamente a una presidencial, considerando que tuvo un gobierno en el cual no tuvimos participar? Fue un gobierno muy exitoso, sin duda. Y quién sabe, yo lo habría pensado mejor por eso mismo, porque la vara la dejó él muy alta, de un gobierno de 6 años que partió con crisis económica y terminó con la economía a todo vapor. Yo creo que probablemente eso le aseguró a Ricardo su lugar en la historia y no estoy muy seguro que fuera necesario que hiciera lo que está haciendo ahora. Claro, porque en algún momento usted dijo que parecía que él tampoco prendía las encuestas, digamos. Bueno, no por lo menos como se esperaba, no como se esperaba por lo menos. La verdad es que yo creo que se esperó cuando él lanzó su candidatura bastante antes que yo, desde luego. Muchos esperaban una especie de arranque, ¿no? Pero no, eso no ocurre. O sea, muchos esperaban que los que más marcasen justamente fueran los dos expresidentes, Piñera y pero bueno, Lagos. Es que ya también la gente, como que los expresidentes tienen sus cosas favorables. Y también la gente quiere renovación. Usted preguntaba por Guillé. Sí, ¿qué le parece? Porque para algunos es un fenómeno. El principal fenómeno es lo que no se conoce. Pero es lo que no se conoce. O sea, la gente quiere disgustada muchas veces con el mundo de la política, busca lo desconocido. Creo que eso es un error. Lo que necesita este país, todo país tiene que ser gobernado. Y lo que se necesita en este país es gente que lo sepa gobernar. Con probidad, con probidad, con transparencia, de manera democrática, escuchando a todo el mundo, pero con experiencia también. Por tanto, deduzco sus palabras que siente que Guillén no tiene la experiencia como para gobernar. No sé, no se la tiene, pero no la ha demostrado todavía porque no ha tenido oportunidad, pues si no es ningún pecado eso. Si yo le digo a cualquier persona que no tiene experiencia no es porque lo esté atacando, es porque no la tiene. Y creo que la experiencia es un tema muy central. ¿Qué espera que ocurra de aquí a marzo? ¿Qué le gustaría que pase en marzo? Yo me gustaría que, me gustaría que en abril sea elegido por el Partido Socialista como su candidato a la primaria presidencial del 2 de julio. ¿Por qué los militantes de su partido, por qué la gente del sur, por ejemplo, que nos está viendo a esta hora, deberían votar por usted? ¿Cuál es la diferencia con los otros candidatos? ¿Cuál es su oferta? Mi oferta es que yo hago las cosas que digo que hago. O sea, yo soy una persona que dice las cosas muy claramente. En primer lugar, nunca escamoteo una respuesta a una pregunta. Si usted me dice está a favor de esto, está en contra de todo, voy a contestar inmediatamente si sí o si no, y se lo voy a explicar.
Y en segundo lugar, que cuando ocurren cosas difíciles, complejas, cuando me enfrento con problemas difíciles, yo nunca me he achicado, sino que siempre los he enfrentado. Algunos pueden no gustarles cómo los he enfrentado, bueno, no votarán por mí, ¿no? Pero por lo menos los que están de acuerdo con que los he enfrentado bien, probablemente me den la oportunidad. Ahora, José Miguel, cuando usted era ministro del Interior, o incluso cuando era canciller, era otro país, y todos los sociólogos, los expertos dicen, Chile ha cambiado, la gente ha cambiado. Por ende, un candidato, y probablemente ahí puede estar parte de la respuesta, como un Ricardo Lagos, que era el candidato en aquella época, no lo es hoy día. ¿Cómo se lee para un político con experiencia como usted lo que está pasando con Chile? Porque pareciese que eso da respuesta también a fenómenos como Alejandro Guillé, que claro, muchos políticos dicen él no tiene una historia, pero sigue subiendo las encuestas, y eso lo dice la CEP, lo dice la DIMAR, sí, lo dice... Sí, pero fíjese usted ¿Cómo se lee esa gente hoy día? Precisamente, yo creo que hoy día efectivamente existe una sensación de malestar en el país que no abarca solamente la política. No tenemos un problema político, un problema como la gente se trata unos a otros en la calle. A mí no, me trata muy bien, pero el tono es duro, las quejas son múltiples, las redes sociales solo transmiten malestares y sufrimiento, las cosas que pasan son todas horribles. Esto es una cosa política, no es una cuestión distinta, que ojalá cambie pronto en la sociedad. Este país no está mal. Pero pareciese es que pone una persona que pone quema algo y tenemos un terrorismo terrible. Se incendia, se produce un incendio y todos decimos somos completamente incapaces de resolver nuestros problemas. La verdad es que nos vendemos pésimo como nación, así queremos que vengan los turistas, queremos que la gente los vea, etc. Pero si escucha a los chilenos hablar de Chile es una cosa horrible. Entonces, en ese marco yo creo que hay que ordenar las cosas, hay que tranquilizarse un poco, hay que gobernar bien, hay que darle al país buena gobernabilidad y las cosas irán cambiando poco a poco. José Miguel, a propósito de la actualidad, de lo que está ocurriendo, definiciones. ¿Qué haría usted con la situación de la Araucanía, por ejemplo? Bueno, yo haría una negociación mucho más amplia que la que se ha hecho, tomando, sin embargo, la mayor parte de las cosas que dijo la Comisión Presidencial hace poco y agregando otras. Creo que hacen falta gestos de reconocimiento mucho más importantes hacia el pueblo mapuche. Por ejemplo, uno está planteado, el reconocimiento constitucional, pero no solamente de su existencia, que por cierto existe, no es un pueblo originario, que es casi alrededor del 6 o el 7%. ¿Cree que es necesario un reconocimiento como nación mapuche, que el Estado de Chile pueda tener más de una nación? Tengo algunas dudas respecto al tema de la plurinacionalidad. Este es un tema fundamentalmente boliviano, donde efectivamente existe un Estado plurinacional. Creo que ese es un tema que los chilenos debemos discutir. Este país tiene una cierta nacionalidad mayoritaria, no es una nacionalidad europea, ni nórdica, ni mucho, pero una nacionalidad mestiza, que probablemente sea la más predominante en el país. Ciertamente este es un país que fue formado sobre la base de la llegada fundamentalmente de hombres, ¿no? Este país, esa es la realidad. En el siglo XV y XVI llegaban puramente hombres a este país, XVI y XVII. Y ciertamente entonces hay una nación que es bastante más homogénea de lo que mucha gente piensa. Ahora, un reconocimiento especial a sus pueblos originarios, por cierto que es válido, pero de ahí a poner en la Constitución que Chile es una nación plurinacional, yo tendría mis dudas todavía. O que existe una nación mapuche con una... O no, es que esa es otra cosa, existe una nación mapuche, es lo que tal como ellos lo quieren. Los pueblos, el Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios. El principal, si se quiere poner el principal de los cuales es la nación mapuche, no tengo ningún problema en eso tampoco. Eso pero de ahí reconocerlo como plurinacional. Pero de ahí hablar de Chile como un Estado plurinacional, yo lo discutiría un poco más. Claro, usted decía en el siglo XV, XVI, XVII, bueno, llegaban solamente hombres. Porque era una guarnición de frontera. Pues. Sí, claro, exactamente. Ellos venían a pelear por lo que... Pero hoy día, ya en el siglo XXI, están llegando hombres y mujeres también. De distintas nacionalidades y en cantidad de mucha gente. ¿Qué hace usted frente a eso? Porque es un tema, los inmigrantes, es un tema que hoy día se está discutiendo en todo Chile. Estoy de acuerdo, y hay que discutirlo. Han habido hechos durante esta última semana acá que han colocado nuevamente el acento. Aquí hay una importante colonia colombiana, por ejemplo. Sí, hay que discutirlo y racionalizarlo y legislar sobre él, sin olvidar que nosotros somos una nación de emigrantes más que de inmigrantes en este momento. La cantidad de chilenos que viven en el exterior, yo creo que la cantidad de chilenos que viven en Argentina son más que todos los extranjeros que viven en Chile. Claro, por además pasamos por periodos en que la inmigración era obligatoria. Nuevamente el escándalo, no el terrorismo, no la inmigración, no, mire, hay países con mucho más inmigrantes que el nuestro,
y no son ningún drama. Sí, claro, pero hay una tasa que va creciendo. O sea, sí, es cierto, iba creciendo muy abruptamente. Y probablemente con el cierre de fronteras de los Estados Unidos, con la política de Trump, muchos argumentan que a lo mejor ese ciclo migratorio podría Chile tienen muchos lugares donde irse seguramente, hay mucho más. Mire, yo hace unos meses atrás, yo tengo una hija que vive en Canadá, y bueno, y naturalmente la quiero ir a ver, y existe para Canadá lo mismo que Estados Unidos, un visa waiver, ¿no? Entonces mi pasaporte ordinario pedí la visa esta canadiense y me la dieron. Desde entonces me bombardean empresas que me ofrecen inmigrar a Canadá en todas las formas posibles. Me llegan 2 mensajes, por lo menos 3 mensajes por semana. Hay lugares donde ir hay, si uno quiere inmigrar. Ahora lo que pasa es que ciertamente aquí ha habido un cierto crecimiento abrupto de la migración. Y eso es lo que ha atemorizado a mucha gente, porque además los migrantes tienden a ir todos a lugares parecidos. O sea, usted recuerda que antes se les llamaba yugoslavos a los croatas, ¿no? Sí, claro. Pero cuando uno le decía soy yugoslavo, uno le preguntaba, ¿eres de Antofagasta o de Punta Arenas? Pues la mayor parte fue una parada de Antofagasta y de Punta Arenas, y ahora van a parar a determinados lugares y eso crea más una cierta preocupación en la población. Pero el tema hay que legislar a su juicio, hay que mejorar, hay que modernizar la ley. Estoy de acuerdo en pedir por lo menos alguna forma de constancia de que la persona no está involucrada en delitos, sobre todo en delitos de droga y otras cosas, para poder entrar a Chile. Yo estoy de acuerdo en eso. Enseguida regularizaría mucho lo de los otorgamientos de permiso de residencia sobre la base de trabajo. En 2 sentidos. Primero están los contratos de trabajo, que son más bien, que muchos son dados nada más que para que la persona entre, y que por lo tanto no van a cumplir una función real. Eso hay que regular, hay que eliminarlo. Y enseguida está el problema de que el contrato de trabajo no pase a ser la condición para que la persona permanezca en Chile, porque ahí es donde es explotado y no le ponen previsión y no le pagan el salario mínimo y todo lo demás, porque si no, viejito, ya sabes lo que te va a pasar mañana si yo te echo, ¿no? Entonces hay que regularizar la condición del migrante, hay que tomarlo como un fenómeno permanente, no asustarse con él y abrir el espacio que sea necesario para que ellos se incorporen a la sociedad. Los que lo merezcan, por cierto, por si cometen algún delito, claro que estoy por sacarlos del país rápidamente, pues. ¿Qué se hace con las regiones? Chile es un país altamente centralizado. Hay que descentralizarlo mucho más. Pues, alguien dijo hoy en la comisión, incluso que tuvo asesora presidencial, donde están varios expertos en el tema, que Chile, incluso había un dibujito, que Chile es como un animal flaco con una gran panza, digamos, que es como un dinosaurio. Y esa panza sigue creciendo, que es Santiago, que está ni más ni menos que el presidente de la comisión presidencial, el ex diputado Valenzuela, dijo que las 3 entidades políticas más centralizadas del mundo eran Norcorea, el Califato Islámico y Chile, pues, cosa que me parece francamente una exageración, un poquito eso lo escuché en una reunión de empresarios en Concepción, yo creo que hay que hacer la descentralización. Hemos demorado mucho esto, y creo que la creación de gobiernos regionales reales, elegidos por la población. ¿Le gusta la figura del gobernador regional elegido? Absolutamente, en la medida en que le den atribuciones. Sí, claro, eso es una discusión, digamos. Si hace una especie de gran conductor etéreo, mientras otra persona sigue haciendo toda la pega de ejecutiva, como se planteaba a veces, no, eso no funciona. Esto es contra atribuciones. ¿Qué cosas van a caer en las regiones? ¿Qué cosas se van a decidir en las regiones? ¿Para qué cosas los jefes de servicio ya no van a seguir pidiendo permiso a Santiago? Porque ocurre que muchas veces el gobernador o el intendente decide hacer algo y se lo comunica a su equipo, que son los jefes de servicio, y todos agarran el teléfono para llamar a Santiago y preguntarle a su jefe de servicio qué es lo que hacen al respecto. Entonces este gobierno bicéfalo no nos sirve. Sí, claro, y cuando hay grandes temas siempre hay un delegado presidencial, hay figuras que están sobre los intendentes. Exacto, por lo tanto no puede haber nadie, ninguna figura por encima del intendente, tiene que tener atribuciones y tiene que tener plata también. Y plata, yo creo que se podría descentralizar alguna plata también. Por ejemplo, todas las empresas que están instaladas en Puerto Montt pero pagan sus contribuciones en Santiago, pues. Sí, claro. Realmente, o pagan acá, pero la plata se va para Santiago. La plata se va para Santiago igual, claro. No, pero el problema es que hay incluso las patentes y esas cosas que son para los municipios, por ejemplo, las pagan allá. O sea, ¿usted concuerda con que Chile hoy día tiene un problema en la descentralización? Oiga, pero mire, no solamente entre regiones. En Santiago, por un ejemplo, o sea, la mayor parte de todos los notarios de la periferia de Santiago le dirán que los contratos de grandes empresas, por cualquier cosa, hay que irlos a firmar a una notaría al centro de Santiago, ese grado de centralización que tenemos. Descentralizar significa descentralizar servicios públicos en serio
y darle poder a los gobernadores regionales, y darle poder y recursos a los gobernadores regionales. José Miguel, lo último, bueno, a propósito, esta jornada, las últimas jornadas, prácticamente todo Chile estaba pendiente de lo que está pasando en la zona central con los incendios forestales. Sí. Hay que modernizar la CONAF, porque aquí tenemos una figura, usted que es un hombre también de leyes, bastante curiosa, que es una corporación de derecho privado, porque pertenece al Estado, que tiene atribuciones de fiscalización, pero que a su vez no son funcionarios públicos 100%, que tiene por un lado tiene a cargo los parques nacionales, pero por otro lado el combate a incendios. Entonces, ¿qué se hace con la CONAF? Es un híbrido que es necesario reformar, eso es lo primero que nada. Por cierto, es necesario reformarlo y dotarlo de personal muy capacitado. En segundo lugar, darle las atribuciones que le corresponden. Ahora, yo creo, sin embargo, que los incendios hay que hablar mucho más que de la CONAF, de los incendios, ¿no? O sea, a mí me parece, ya hoy día me dicen que ya ha habido algunos arrestos con gente que fue sorprendida quemando maleza en distintas partes, etcétera. Sí, nos falta un grado de vigilancia y de prevención mucho mayor que el que tenemos, ¿no? Y de recursos para enfrentar cuando ya se producen este tipo de guerras. Porque lo que ha pasado con el avión hoy día ha sido sintomático, yo creo. Bueno, que llegue el avión, que no llegue el avión. Hay una cierta burocracia al parecer. O sea, que un avión alguien tenía que llegar hasta las 4 de la tarde, o que llegue, que no llega, cuando lo están pasando. Ahora, lo importante es que el país cuente con los recursos. El país cuenta con los recursos en general. O sea, un gobierno solo reformaría la CONAF. Esto ha sido muy, sí, por cierto, pero mire, usted no puede tener 20 aviones parados en territorio nacional en periodos de invierno. Tiene que necesariamente llevar esos equipos. Van por el mundo esos equipos, con todos los países lo mismo, no están los aviones en zonas donde no se está incendiando nada en este periodo. Por lo tanto, yo no soy partidario de una ampliación desorbitada de eso, como nunca he sido partidario tampoco de que los fondos de emergencia estén ahí a disposición, etcétera, porque los fondos de emergencia son de emergencia y se ponen cuando hay alguna crisis. De lo que soy partidario, sí, es de tener un plan de contingencia mucho mejor que los que tenemos hasta ahora para enfrentar fenómenos climáticos que no conocíamos. Yo creo que realmente el clima está cambiando en este país y eso nos está provocando problemas. Esto sin dejar de decir que en el tema de los incendios, yo me temo que más de algunos haya sido obra de algún pirómano, o de algún descriteriado, o de algún pirómano que deberíamos controlar mejor. Bien, pues José Miguel, le agradezco que haya estado con nosotros para conocer sus postulados en esta candidatura dentro de lo que es el Partido Socialista. ¿En marzo espera repuntar en las encuestas? Yo espero repuntar en las encuestas. Yo espero sacar los votos. A mí las encuestas me importan menos que los votos. Yo espero sacar los votos de los socialistas. Ya pues, hasta la próxima oportunidad. José Miguel Insulza, hombre bastante conocido en la política nacional, le decíamos, ex ministro del Interior, ex canciller, ex secretario general de la OEA, ex hombre también representante de Chile ante la situación de la Haya con Bolivia. Bueno, junto a él le estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia, El Pulso de la Región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto.